Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo en este diplomado en escritura académica y científica, convenio realizado entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Juan Diego Tamayo Ochoa y voy a ser su asesor académico en el transcurso de este diplomado. El tema que nos reúne entonces para esta ocasión tiene que ver con una práctica fundamental y esencial en nuestro ejercicio de escritura académica y científica. Para tener un buen logro en la escritura, es importante entonces adentrarnos primero en una conceptualización que tiene que ver con el noble ejercicio de la lectura. A razón de ello, entonces, reunido todo el equipo y reunido bajo las asesorías del profesor Gabriel Murillo, consideramos que es muy importante que como practicantes de la escritura pensemos primero unos tópicos referente al ejercicio de leer, ya que necesitamos investigar mucho para poder tener unos modelos de lectura y a su vez entonces expresarnos de manera clara con el objetivo que nos concierne. De tal modo entonces que nosotros vamos a trabajar para esta tarde 4 modelos de lectura. Esos modelos de lectura están divididos en modelo literal, modelo abductivo o inferencial, modelo narratológico y tendremos por último el modelo sociocrítico. Ciertamente en el ámbito académico se consideran, digamos, 3 modelos fundamentales, el literal, el inferencial y el crítico. Nosotros queremos ampliar nuestra perspectiva con el modelo narratológico y nos parece importante trabajar este modelo porque es la puesta en escena, la puesta en práctica ya del escritor. Entonces estaremos dando cuenta de cada uno de ellos, los vamos a explicar y los vamos a trabajar. Como en primer lugar, entonces, consideremos un primer elemento y lo vamos a llamar hacia la lectura. Traemos a colación una frase de Jorge Luis Borges que dice: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Esta cita de Jorge Luis Borges nos trae entonces una reflexión muy interesante a propósito de lo que es el libro como invento de la humanidad y, ligado a ello, la escritura. Los seres humanos más o menos se demoraron 2000 años concibiendo, inventando un sistema de significación, un sistema que además permitió que se moldeara también una forma de pensar. Entonces esos 2000 años inventando un sistema de significación ha sido de los inventos, sino el más importante para la humanidad. Detrás de la escritura viene la ciencia, viene la tecnología, vienen todas las formas de expresión literarias, científicas, etc. Nuestro ejercicio como lectores siempre va a tener como punto de partida un compromiso muy importante y muy alto, máxime si estamos entonces en el espacio de la academia. La universidad demanda que como transmisores de un conocimiento podamos compartir ese conocimiento y para ello entonces nos servimos de una suma de autores, de una suma de escritores que nos van a facilitar la comprensión de un saber o de un conocimiento. Decía Bergson que leer es el único acto importante de la vida y que leer es la puerta que nos conduce al conocimiento del hombre. Sin lugar a dudas, esta frase entonces nos va a llevar a pensar una primera posibilidad frente a la pregunta: ¿qué significa leer? Para ello, pues, se han dado como muchas definiciones. Leer no solamente estaría en el plano, en la perspectiva de la decodificación de un sistema de significación. Leer no solamente significaría
poder entrar en contacto con un escritor y con la visión que éste tiene del mundo. Leer significa muchas cosas. Vamos a ver entonces, poco a poco, qué es leer. En primer lugar, tenemos que considerar que se da una construcción de un texto y que el texto es un tejido que se construye para crear un sentido. En otras palabras, el texto es un tejido significativo, donde el autor va a disponer entonces de unas herramientas de construcción de ese sentido. De forma tal, pues, que nos acercamos a una primera figura, que es la figura del escritor, que construye un mensaje, y ese mensaje entonces va dirigido a un lector. Ese lector puede ser virtual, potencial, o puede ser un lector, un destinatario específico. En este caso podríamos pensar que tendremos un destinatario específico y que ese destinatario es una comunidad académica particular. Detrás de todo texto, detrás de toda composición con sentido, el escritor tiene una intención comunicativa. Esa intención es informar, convencer, persuadir, las más de las veces. Y a su vez entonces está buscando también, detrás de esa escritura, generar o producir un efecto comunicativo con ese destinatario, con ese lector. Bien sea entonces que este lector se convierta en un aliado, en un testigo o en un oponente. En un aliado de su información, en un testigo en la medida en que solamente va a participar de la lectura y no va a tomar ninguna posición, o por su parte en un oponente, en tanto entre entonces a contradecir, a rebatir lo que nos está diciendo este autor. Así pues, el autor, en el plano de la lectura, va a buscar también unas estrategias de significación. Ese autor va a considerar un plan de escritura. En ese plan de escritura, él se va a preguntar varios asuntos que son importantes que los tengamos en cuenta. Para ello entonces el primer punto es qué decir, cuál es el tema que el autor va a tratar. Y si va a hablar de un tema, pues obviamente debe tener un conocimiento del tema, y para alcanzar ese conocimiento del tema debe recurrir a unas fuentes que son importantes. Fuentes que se dan en dos perspectivas. Una que llamaríamos entonces el estado del arte, un recorrido de lo que se ha hablado a propósito de ese tema. O en su defecto, si no es menester hacer ese estado del arte, se centraría, digamos, en una relación directa, concreta con ese tema. ¿Qué se ha dicho en el último tiempo a propósito de lo que él quiere hablar? ¿Cómo decirlo? El cómo decirlo tendría que ver entonces con una tipología textual. ¿Cuál es el tipo de texto que él va a manejar? Bien es sabido que esas tipologías textuales o los modos de organización del discurso se dividen en 4 elementos: narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Cada uno de estos modos de organización del discurso, a su vez, tienen unos géneros discursivos, una forma particular de expresarse. Digamos como que para nuestra competencia, para lo que nos interesa, estaríamos más bien desde las escrituras académicas pensando que nuestro centro de atención estaría en el tipo de escritura expositiva y argumentativa. Cierto es del caso que estamos en una época donde las fronteras se rompen y encontraremos textos expositivos que van a demandar de una competencia narrativa, que van a demandar de una competencia descriptiva. A su vez entonces un texto argumentativo se puede servir también de muchos elementos descriptivos, expositivos, etcétera, etcétera. Otro apartado entonces es a quién decirlo. ¿Cuál es el destinatario al cual nosotros le vamos a entregar este texto?
Es muy importante considerar siempre el destinatario. De un lado, el hecho de pensar que le estamos hablando a alguien ya significa que vamos a tener un eje de selección de las palabras, que hay un lenguaje particular, que hay un lenguaje específico, que hay unas formas y unas figuras narrativas, literarias, de ejemplos, etcétera, que nos van a servir entonces para tener un contacto con ese destinatario. Y a su vez, pensémoslo, el hecho de tener un destinatario hará que el ejercicio de la escritura sea mucho menos solitario. Entonces es importante siempre considerar a quién le vamos a escribir, ¿sí? La escritura es un yo que se dirige a un tú, y eso va a facilitar mucho más también entonces la construcción del mensaje. ¿Para qué vamos a decir eso? ¿No es cierto? El hecho de pensar para qué vamos a decirlo ya nos pone entonces en el lugar de esa intención comunicativa. Hablábamos ahorita que esa intención comunicativa puede ser informar, que esa intención comunicativa puede ser también disuadir algo, que esa intención comunicativa puede estar también centrada en el ejercicio de convencer, ¿sí? Entonces es importante que tengamos presente este elemento al momento de la escritura. ¿Dónde decirlo? ¿Cuál es el contexto entonces que rodea todo ese mensaje? El dónde decirlo implica también a su vez una selección de elementos que consideran los mecanismos y prácticas discursivas para alcanzar una muy buena significación. ¿Y por qué decirlo? Nos llevaría entonces a pensar que detrás existe ese efecto comunicativo del que ahorita hicimos alusión. Pensemos entonces el tema nuevamente de la lectura y decimos con Karonsky que nadie trabaja tanto como un verdadero lector. Eso es cierto. Estamos en una época en la cual el lector ha dejado de cumplir una función de ser pasivo para convertirse en un ser completamente pasivo. Eso no solamente ha estado evidenciado desde el orden de la literatura o desde las narrativas más bien, sino que en el caso que nos compete, que es el caso de la academia, sí que es más cierto también que el lector debe ser un muy buen trabajador, en tanto debe conocer mucho cuáles son los conceptos, dónde se originaron esos conceptos, en qué han derivado, cómo han sido apreciados también por las otras disciplinas, por las otras ciencias o por otros saberes. Asimismo, entonces, el lector debe tener unas estrategias de entrada a la significación de ese texto. El lector no debe perder nunca cuál es la orientación de ese trabajo y a la vez que está decodificando ese texto, es decir, que le está encontrando también el sentido, debe ir teniendo una relación metacognitiva con ese texto. ¿Qué está diciendo ese texto? ¿Cuál es entonces el tema? ¿Cómo lo está diciendo? ¿A quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cómo lo es? ¿Dónde lo está diciendo? ¿Y por qué lo está diciendo? Vemos entonces que es una relación de doble juego donde si hay una estrategia de parte de ese autor, la misma estrategia se va a presentar de parte del lector para a su vez después asumirse como productor de sentidos. Leer es trabajar, nos dice Stanislao Zuleta. Nuevamente entonces volvemos sobre el noble ejercicio de la lectura y nos preguntamos como lectores, en la medida en que estamos frente al texto, varios asuntos. Uno de ellos entonces es qué información está buscando. No se llega al texto por llegar al texto. El lector siempre debe pararse desde un lugar en el cual está buscando una información. Entonces, ¿cuál es la información que está buscando? ¿Cuál es la intención que ese lector tiene al leer ese texto? ¿Por qué está leyendo ese texto? ¿Cómo va a trabajar el texto? ¿Cuáles son esas estrategias de lectura que va a ser posible entonces para que el texto se enriquezca más y pueda también encontrar muchos más sentidos?
¿Cuál será el tiempo que le va a dedicar a esas lecturas? Hay una memoria corporal y hay una memoria semántica y hay una memoria cognitiva. Trabajar o leer un texto 15, 20, 30 minutos, después descansar 5, etcétera. Es importante que lo consideremos. Es un ejercicio, digamos, a desarrollar, y es un ejercicio que cada lector debe descubrir. Hay lectores que tienen una capacidad de lectura 3, 4 horas, hay otros que poco a poco, gradualmente van encontrando entonces su ritmo de lectura. Y otro elemento que nos parece importante considerar es dónde se realizará la lectura. ¿Sí? Es de función esencial pensar en un espacio que sea propicio para la lectura. Hay textos, como lo dice Benjamin, que se pueden leer en la cama, hay otros textos que los podemos leer en un parque, hay otros textos que los podemos leer en un aula de clase, hay otros textos que sí ya van a requerir entonces todo un ejercicio esencialmente religioso, y que allí entonces es importante que podamos adecuar un espacio para, para la lectura, ¿no es cierto? Necesitamos de la biblioteca, necesitamos del escritorio, tener el escritorio despejado, solamente con los elementos que vamos a trabajar, con buena luz, buena iluminación, tener diccionarios a la mano, tener todos los elementos de referencia entonces que nos van a permitir cumplir con nuestro cometido. Leer es trabajar. Haciendo entonces esta pequeña digresión sobre lo que es el ejercicio del escritor y a su vez el ejercicio del lector y cómo se encuentran entonces en ese punto que es el texto, pasemos ahora a comentar cada uno de los modelos de lectura. Les habíamos entonces adelantado que son 4 los modelos a trabajar: el modelo literal, el modelo abductivo o inferencial, el modelo narratológico y el modelo sociocrítico. Demos entonces comienzo con nuestro primer modelo, y ese modelo lo vamos a llamar el modelo literal. Vamos a tomar siempre como punto de referencia, como unidad de análisis, el texto. Entonces el texto va a ser el punto de partida para cada uno de esos modelos. En consecuencia, ese texto, que es un tejido significativo, para el modelo literal será el punto de partida. Por tanto, la literalidad es la relación que encontramos entre el texto con el texto mismo. Es un modelo muy importante porque le permite entonces al lector un acercamiento de primera mano a todo ese elemento de significación, a ese texto, digámoslo como que es el momento de contacto, el momento de entrada, el momento donde se empieza a ver qué es lo que nos está diciendo ese autor a través del texto. De tal forma pues que en ese modelo literal nosotros ya vamos viendo, en primer lugar, cuál es la tipología de texto a la que nos estamos enfrentando. Si es un texto narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo, si es una novela, si es un cuento, si es un texto que corresponde a la divulgación científica, si es un texto de opinión. Eso es importante que lo tengamos presente porque dependiendo de cada texto se va a dar una estrategia. Otro asunto importante tiene que ver con el título. El título cobija, digamos, más o menos todo lo que sería el texto. Gracias a un título se puede resumir lo que es el texto. Pero el título tiene también otra función. El título debe ser agradable, el título debe ser significativo, el título debe llamar la atención sobre ese lector potencial que vamos a tener. ¿Cuál es el tema que se plantea? ¿Qué está planteando entonces ahí ese autor? Otro asunto tiene que ver con la organización y los tipos de párrafos. Los escritores, al buscarse una intención comunicativa, plantean también una distribución de los párrafos y organizan esa información siguiendo los párrafos.
De forma tal que uno podría encontrarse que existen textos en los que pueden predominar, ¿sí?, tipos de párrafo de causa-efecto, de comparación o contraste, o de ejemplificación o de enumeración. Toda vez entonces esto va a depender de la intención que tenga ese escritor. Para un tipo de texto argumentativo, un tipo de texto de opinión, se hace necesario rastrear, tratar de percatarse siempre cuál es la tesis que nos está poniendo en juego ese escritor. ¿Qué entendemos por la tesis? Vamos a definirla de la forma más sencilla y elemental. La tesis es el punto de vista que va a defender el escritor. ¿Es una afirmación o es una negación? En esa tesis donde se afirma o se niega algo, es importante argumentarla. Entonces, la más de las veces, esa tesis aparece en el párrafo de introducción, va a comienzo del párrafo, y todo el resto del texto lo que hace es argumentar, dar cuenta de por qué se ha dado entonces esa afirmación o esa negación. Si disponemos de un texto de tipo expositivo, este entonces va a tener como punto de partida una pregunta. ¿Será una pregunta lo esencial que se va a desarrollar en un tipo de texto expositivo? Los tipos de texto expositivo, digamos que están muy cercanos, muy relacionados a todo aquello que es la divulgación científica. Y este es un tipo de texto pues que a nosotros nos va a interesar mucho. Hay que ser muy cuidadoso también con los argumentos. Hay que ver cuáles son los argumentos que están soportando bien sea la tesis o cuáles son las explicaciones que se le está dando a la pregunta. Por ello es importante que tengamos presente cada uno de esos párrafos y nos detengamos en lo que llamamos la idea principal. La idea principal será el argumento que soporta la tesis o la idea principal será la respuesta a esa pregunta. Un párrafo, que es un bloque con sentido, está compuesto de una idea principal, de la explicación y de la conclusión. Entonces es importante considerar ese elemento, ¿sí? Un autor, para escribir ese texto, se va a servir de las citas, de las referencias. De tal forma entonces que esas referencias van a aparecer vinculadas a ese escrito y le servirán para soportar los argumentos, para darle más calidad a esos argumentos. Las citas o las voces de autoridad, algunos también las llaman la polifonía discursiva, las podemos encontrar en tres momentos distribuidas, digamos, en un párrafo. Puede ser a comienzo del párrafo, puede ser en la parte intermedia o puede ser cerrando el párrafo. Es importante también anotar que esas citas están inscritas en dos formas. Pueden ser citas directas, que son citas que van entre comillas, o citas indirectas, que son citas parafraseadas o citas implícitas. Lo importante siempre en estas citas es que se marca la entrada, se da la referencia de dónde se tomó esa voz. Decimos quién es el autor. Por último, entonces, los textos nos van a llevar a una serie de terminologías, de palabras, de conceptos que en un primer momento podemos entender o en un segundo momento no lo podemos entender, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a llamar el significado contextual. Hay palabras que por el contexto nosotros podemos llegar a ese significado, pero existen otro tipo de palabras, otro tipo de conceptos que se nos hacen distantes, lejanos. A razón de ello, entonces, es importante que tengamos nuestros diccionarios, el diccionario básico o a su vez tener un diccionario técnico, en tanto se requiera. Dice el escritor irlandés Mirror, siempre que leo me preocupo de cómo voy a escribir. En efecto, todo ejercicio de lectura termina
en la aventura de la escritura. El lector debe tener siempre, desde la perspectiva de la literalidad, unas estrategias de lectura. Eso le va a ayudar entonces a ganar mucho tiempo en la recuperación de la información, en la acumulación de los datos y en la simplificación de esos mismos datos. Por eso es importante entonces pensar que se está leyendo para escribir y que esas lecturas nos van a servir como modelos para poder tener entonces ese ejercicio de significación. Llamamos a este ejercicio estrategias de recuperación de la información. El lector tiene dos tipos de memoria. Una memoria inmediata, que es lo que puede recordar en el momento de la lectura, y una memoria mediata, que es a largo plazo. Cuando se trata de un tipo de escritura de investigación académica, es muy importante no confiar solamente en esa memoria inmediata, sino en una memoria mediata, y esa memoria mediata es importante construirla a través de las estrategias de recuperación de la información. Así entonces, tenemos como una primera estrategia el subrayado. Es importante que en la medida en que vamos leyendo, vamos subrayando los datos que se nos pueden aparecer y que son importantes para nuestra escritura. Es importante que vamos subrayando las ideas principales, los argumentos, es importante que vamos subrayando ciertas fechas, es importante incluso que subrayemos las palabras. Igual también cada lector va teniendo unas estrategias de subrayado. Puede subrayar con lápiz, con lapicero, con resaltador, etcétera. Incluso encontramos tipos de lectores que hacen unos subrayados donde tienen ciertas claves de subrayado, el amarillo para las ideas principales, el verde para la tesis, el azul entonces para los ejemplos, etcétera. Ese es un ejercicio que debe descubrir cada lector. Así pues que es una invitación a que vinculen el subrayado a la lectura, ¿sí? Incluso sabemos que muchos lectores muy acuciosos hacen notas al margen de los textos. Es importante que hagan siempre esas anotaciones, qué entendieron, qué no entendieron, eso con qué lo relacionan, con qué lo asocian. Esa información la pueden entonces coligar con otras formas o con otras fuentes de investigación. La otra estrategia a la que los estamos invitando que consideren es el resumen. Resumir un texto es básicamente apropiarse de ese texto. Resumir el texto es decir cuál es la tesis y cuáles son los argumentos que ha utilizado ese autor para defender esa tesis. O en su defecto, cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas que le está dando ese autor a ese texto. Algunos otros autores buscan o prefieren acercarse al mapa semántico. La construcción del mapa semántico permite visualizar, graficar toda esa información. Entonces así puede ser más fácil, digamos, para aquellos que tienen más memoria visual, volver a recuperar y volver a rearmar el texto. Y por último tendríamos entonces otra estrategia que sería la reseña. La reseña nos llevaría a considerar dos aspectos. Primero, la reseña se conforma del resumen del texto más un comentario personal. Siendo así, bien sea que este lector acuda al subrayado, al resumen, al mapa semántico, a la reseña o a cualquier otro tipo de recuperación de información que se pueda encontrar, lo importante es que de la lectura siempre quede un trabajo escrito, que se tomen notas, porque esas notas más adelante van a servir para ir armando el texto ya personal. Es entonces un primer acercamiento al modelo literal, la relación del texto con el texto. Aquí vamos siempre al pie de la palabra. Pasemos ahora entonces al modelo abductivo, la abducción, la inferencia.
Abducir no es más que intentar adivinar, dice Peirce. Ciertamente, adivinar, pero adivinar siguiendo todo un proceso lógico de pensamiento. Hemos dicho que nuestra unidad de análisis es el texto. Aquí le vamos a dar entonces la relación esencial a lo que es el lector. En otras palabras, el modelo inferencial es la relación del texto con el lector. No tenemos aquí cualquier tipo de lector. Tenemos un lector que es supremamente ávido, que es un lector investigador, que es un lector que está siguiendo todas las pistas que le está planteando el autor, que está siguiendo todos los eventos de significación que está dejando ese escritor en el texto. Entonces, la figura del lector como investigador es muy importante en este modelo inferencial. Esto es lo que va a dar comienzo hacia el siglo XIX al modelo indiciario, al paradigma indiciario. Hacia mediados del siglo XIX, el modelo abductivo o el modelo inferencial se nos presenta como una forma de construcción de conocimiento, porque abducir es conjeturar. La abducción es la capacidad que tiene el lector de lanzar hipótesis, de lanzar conjeturas que más adelante pueden ser constatadas, que más adelante pueden ser verificadas, pero también haciendo un proceso inverso de lectura frente a esos signos que han quedado ahí diseminados en el texto. Por tanto, entonces ese lector tiene que rastrear muy bien las pistas de lo que él está buscando y de lo que le propone también el autor y poder reunir el sentido o los múltiples sentidos y en esa medida ir lanzando sus conjeturas, ir lanzando sus hipótesis. Dice Thomas Sebeok que somos seres semióticos, ciertamente. El ser humano es un ser productor de sentidos, crea sentidos constantemente, la cultura está plagada de sentidos, nuestros gestos están plagados de sentidos. Entonces, podríamos pensar que esos sentidos, desde el modelo abductivo, desde el modelo inferencial, son posibles gracias a que se establece una tipología de signos. Son 3 tipos de signos de los que vamos a hablar entonces a continuación. Una primera tipología es la que llamamos los indicios. Los indicios serán objetos dejados por alguien en el lugar de los hechos y que tienen una relación de pertenencia. Esos objetos siempre pertenecen a alguien. Al tener una relación de pertenencia, esos objetos pueden ser dejados en ese lugar de forma motivada o de forma inmotivada. En otras palabras, de forma consciente o de forma inconsciente. La segunda tipología con la que nos encontramos eran las improntas, marcas o huellas que tienen una relación de contigüidad, de proximidad con el objeto que las produce. Y por último estarían los síntomas, que serían el efecto que te remite a la causa o a las causas posibles. Por lo general, esos síntomas tienen una relación corpórea, están más relacionadas con el cuerpo. Ahora bien, volviendo entonces a ellas, podemos decir que los indicios, esos objetos, podrían ser las gafas, podrían ser un vaso, podrían ser un pañuelo. Las improntas, las marcas o las huellas pueden ser las pisadas que dejemos entonces en arena, pueden ser las huellas digitales o puede ser alguna marca que hagamos sobre una superficie determinada. Y por último, los síntomas, el efecto, la causa, lo corpóreo, pues puede ser el sudor, puede ser la coloración de la piel, puede ser también un gesto de animadversión o una muestra de afecto, que puede ser alegría, tristeza, desazón, etc. El modelo abductivo entonces nos lleva a establecer que siempre ese lector está sobre la base de una lectura predictiva. Bajo la lectura de esos signos,
ese lector siempre está pensando qué puede pasar, qué no puede pasar. En otras palabras, puede predecir lo que va a suceder. De allí que esté constantemente lanzando hipótesis frente a ese caso. En otras palabras, frente al hecho observado, frente a ese acontecimiento al cual le está dando significación. ¿Cómo se procede entonces en la lectura abductiva? Bajo dos perspectivas. La primera, los conocimientos previos. Los conocimientos previos es el saber acumulado que tiene ese lector, es su enciclopedia, su visión hasta el momento que tiene del mundo y cómo puede relacionar un signo con los conocimientos que él tenga frente a la física, frente a la matemática, frente a la historia, frente a la geografía, etc. Y lo otro, la observación de los mínimos detalles. Recordemos entonces que en esencia el modelo abductivo tiene que ver con los mínimos detalles. Aquí no se trata de un lector que esté apreciando la generalidad, sino que está apreciando la particularidad, el detalle. Con esto entonces llegamos pues al módulo 1, planteando estos dos modelos, el modelo literal, el texto en toda su extensión, y como segundo punto, el modelo abductivo, el modelo inferencial, que es una invitación para que podamos leer los mínimos detalles, lanzar hipótesis, conjeturar y poder adivinar, pero adivinar aquí en este caso significa poder seguir un proceso lógico de pensamiento, y ese proceso lógico de pensamiento explica lo que hemos conjeturado. Muchas gracias.